Buen día. Vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la información, los datos cuantitativos y cualitativos para la toma de decisiones desde el punto de vista estratégico y financiero. Y vamos a hablar un poquito de perspectiva empresarial y financiera cuando uno está enmarcado en la creación de una empresa, en una nueva unidad de negocio, en un producto o servicio dentro de una empresa existente, y a partir de esta quiere modelar o quiere señalar y sensibilizar cuáles serían las variables de entrada que mayor relevancia tienen a la hora de tomar decisiones y plantear escenarios. Desde ese punto de vista, uno podría contextualizar varios aspectos. El primero, uno podría decir que cualquier modelo empresarial surge de una idea de negocio de donde saldrían elementos innovadores o elementos con factores diferenciadores que podrían permitir que la organización lleve a cabo determinado proyecto. Esa idea de negocio como primer elemento le daría a uno los suficientes aspectos desde el punto de vista cualitativo del entorno, es decir, dependiendo de la idea de negocio en la cual está enmarcada, el sector al que pertenezca y otras características, uno ya tendría elementos de juicio sobre los cuales empezar a evaluar qué sectores, qué información, qué variables macro y microeconómicas debería empezar a abordar. Un siguiente elemento es el estudio de mercado, en el cual se determina, además de todos los aspectos de la investigación de mercado, la definición de los clientes, los competidores, los productos complementarios, productos sustitutos, la misma cadena desde el proveedor, el competidor, la empresa que estoy actuando, el distribuidor y el cliente, establecer aspectos cuantitativos de cantidades y precios, y entendiendo que cada uno de estos puede tener precios máximos, mínimos, promedios, es decir, el precio puede tener unos rangos dependiendo del sector y producto en el que me movilizo. Las cantidades también podrán tener, además de diferentes escenarios o niveles, diferentes comportamientos durante un año, y poder tener, además de esto, comportamientos dependiendo si tengo 2, 5, 10 o más productos, porque habrán unos que tengan mayor participación, y si lo clasifico por zonas o regiones, también cada zona podrá tener diferente participación. Es allí donde nos vamos a concentrar dentro de los modelos de negocio que vamos a estar analizando. Un tercer elemento a considerar es el estudio técnico. El estudio de mercado, entonces, como elemento fundamental, determina cantidades y precios que vamos a estar trabajando, como lo planteaba en los escenarios. Luego viene un tercer aspecto, que es el estudio técnico, donde involucramos todos los costos. Es decir, que si tengo cantidades, si tengo los costos variables y fijos, puedo establecer toda la estructura de costos y procesos dentro del negocio, además de identificar en este todos los riesgos asociados a la logística y todos los elementos necesarios para colocar el producto en manos del cliente. Luego viene un estudio organizacional donde se determina la estructura salarial, el personal, los requisitos, los riesgos, la forma de contratación y de pago. Recuerden que en un modelo de negocio financiero estratégico empresarial, uno en realidad lo que plantea son los elementos cuantitativos, pero se complementa muy bien cuando es capaz de hacer lectura del entorno de los elementos quali dentro del modelo de negocio. Pueden haber en algunos aspectos elementos de estudio legal, porque el estudio legal, por ejemplo, en el sector específico de la salud, tiene unos reglamentos específicos en cuanto a regulación de precios, normatividad, transferencia de recursos, forma de importación, forma de manipulación de cada uno de los productos que uno debe contemplar. Entonces, dependiendo de la idea de negocio que uno elija, el estudio legal hace parte fundamental dentro del modelo de negocio. Hay muchos aspectos, gerencialmente muchas veces no se aborda el estudio social, pero es un elemento que debemos considerar a la hora no solo de generación de empleo, sino del impacto social y el impacto ambiental que determina cualquier modelo de negocio. Con esos estudios, y antes de abordar lo financiero, definimos todas las variables de entrada. Entonces, las variables de entrada van a estar marcadas dentro de aspectos que nos van a permitir proyectar el modelo de negocio. Las variables de entrada casi que las definiríamos como cantidades,
precios de venta, costos variables, costos fijos, inversión, tanto en capital de trabajo como en activos fijos, estructura salarial, inversiones al inicio del proyecto o preoperativos, inversiones futuras, políticas de capital de trabajo al inicio del proyecto, tanto para el manejo de inventarios como tesorería, políticas para capital de trabajo en el futuro del proyecto, es decir, cartera, inventarios y proveedores, forma de financiación, tasa esperada, tasa de impuestos, tasa de interés, factores de crecimiento como variables macroeconómicas, es decir, el PIB, la inflación, la tasa de cambio si yo tengo INPO-EXPO, la tasa de interés tanto para captación como colocación, y una serie de variables que se irán desarrollando en la medida en que avanzamos en el proyecto. Con eso podemos hacer la siguiente fase. Proyectar todos los ingresos, vamos a tener una base de datos que ya la conoceremos para establecer cómo llegar a la proyección de los ingresos con unas condiciones establecidas para cada uno de los equipos de trabajo. Proyectar todos los costos variables y los costos fijos, elemento fundamental a la hora de la valoración o análisis de sensibilidad del proyecto que estamos desarrollando, porque cada uno de estos va a marcar una ruta diferente dentro del ambiente de trabajo a proyectar. Inversión y depreciación de los activos fijos, es decir, que dentro del inicio del proyecto habrá una inversión tanto en capital de trabajo como en activos fijos. Esa inversión involucra que esos activos fijos van a tener un modelo de depreciación dependiendo no solo políticas contables o normativas, sino asociados más al modelo de negocio que estamos evaluando. Si el horizonte de tiempo, por ejemplo, trabajado va a ser de 5 años, sobre ese vamos a mirar si el modelo de negocio es capaz de absorber todos esos aspectos considerados dentro de las variables cuantitativas para evaluar la inversión y el modelo de negocio mismo. Luego haremos el plan de amortización de deuda una vez definamos cuál va a ser la estructura de financiación. Haremos el punto de equilibrio y el margen de seguridad porque ya incluiríamos inclusive los gastos financieros. Establecemos la proyección del estado de resultados en distintos escenarios y a partir de allí nos salimos de temas contables porque el estado de resultados de alguna manera está reflejando elementos desde el punto de vista cuantitativo en cuanto a función contable. Todavía no me está hablando de temas estratégicos. ¿En qué sentido? Que si yo, por ejemplo, defino unas políticas de darle plazo al cliente, es decir, cartera, o unas políticas de mantener inventarios, o unas políticas definidas de negociación con proveedores, eso implicará que no todas las ventas van a ser objeto de recaudo. Por lo tanto, dependiendo de esas políticas, yo voy a tener más o menos ingresos en efectivo dentro del periodo y voy a tener una bondad financiera dentro del proyecto. Puede que yo al final tenga, por ejemplo, unas utilidades excelentes, pero dependiendo del capital de trabajo en cuanto a inventario, en cuanto a cartera, yo definiría si al final del día tengo o no con qué darle dividendos al dueño. Cada uno de estos aspectos de la perspectiva empresarial y financiera dentro de las finanzas corporativas son fundamentales para la toma de decisiones. Acá inclusive me devolveré en algo y es que cuando estemos hablando del plan de amortización de deuda, cuando las organizaciones requieren recursos, es muy normal que acudan al mercado financiero. Cuando yo estoy hablando de una empresa nueva o de una empresa existente, hay factores diferenciadores. En una empresa nueva, uno pensaría que la forma de consecución de recursos es o con deuda, a través de entidades financieras, o con aportes de capital. Pero en una empresa ya existente, uno podría tener tranquilamente el desarrollo de un prospecto de emisión de acciones o un prospecto de emisión de bonos, dependiendo si cumple las condiciones en el mercado, y eso marcaría otros costos, otros plazos, otras condiciones en cuanto al flujo de caja y determinadas situaciones que le van a permitir dentro del modelo de negocio tener una mayor viabilidad financiera. Para nuestro caso, el plan de amortización de deuda lo haremos en 2 o 3 modalidades de sistemas de amortización de créditos, pero también haremos el concepto para la hora en que tengamos unos excedentes de tesorería, mirar desde allí si en el concepto del valor del dinero en el tiempo podríamos llegar a marcar cuánto serían las colocaciones que tendríamos de rendimientos financieros logrados por esos excedentes de tesorería que nos permitan hacia futuro obtener un mejor resultado y no tener fondos ociosos o recursos colocados sin ningún tipo de rendimiento logrado. A partir de ese capital de trabajo ya establecemos otros elementos que tienen entre lo contable y entre lo estratégico
diferentes aspectos. Uno de estos elementos es establecer el flujo de tesorería. Los recursos que entran y salen en efectivo para establecer cuánta caja está generando el negocio por su operación. Distinto a un EBITDA, que también trabajaremos, sino cuánta tesorería genera el proyecto. Y a partir de esa tesorería podemos no solo proyectar el estado de situación financiera a balance, sino empezar a determinar la posición de liquidez del proyecto, el riesgo de endeudamiento o la capacidad que tengo de pagar, la rentabilidad y los márgenes que genera el proyecto, la generación de valor y el flujo de caja libre y la evaluación financiera de ese proyecto. Todo esto nos marca todos los aspectos que se construyen dentro de una idea de negocio. Como estamos hablando de que tendremos una base de datos de 2 años, de 12 o 15 productos, de N número de clientes a determinados precios, costos y cantidades y distribuido en determinadas zonas, tenemos la información cuantitativa suficiente para poder estimar durante los 5 años siguientes cuál será la perspectiva desde las finanzas corporativas de una organización. Y eso nos permite, en elementos cuantitativos y cualitativos, construir un modelo de negocio paso a paso que nos obligue al final el uso del simulador de riesgo o el uso de herramientas del Excel con las cuales juguemos en escenarios para mirar la probabilidad de éxito de este proyecto. Todos tendremos distintas rutas porque habrán unas condiciones que vamos a ir enmarcando dentro de ese modelo de negocios. Las condiciones no necesariamente van a estar dadas porque tengamos todos que hacer los mismos 14 proyectos. Habrán algunos que abandonen uno o dos productos del modelo de negocio, otros que tengan consideración de una proyección de tasa de cambio distintos a otros compañeros, otros que tengamos distintas variables de crecimiento porque habrán rangos establecidos de crecimiento para cada uno. Pero al final no se trata de saber cuál es el que más viabilidad financiera le vaya a dar al proyecto, sino que sepamos la construcción de una ruta de negocio, desde un emprendimiento, una idea, una unidad de negocio, o una empresa en marcha que quiere simplemente cambiar su modelo de negocio o hacer la prospectiva, cómo utilizamos todas las herramientas de las finanzas corporativas. Es decir, las decisiones de inversión, si me marco aquí, las decisiones de inversión, estas, las decisiones de financiación, esto, las decisiones de operación, que me abarcan estas, y cómo a partir de estas 3 decisiones yo establezco los resultados del negocio que se marcan desde aspectos administrativos y contables y los resultados más estratégicos de un negocio que se marcan en el resto de los análisis que haremos con toda la perspectiva empresarial. Este que es la ruta o el modelo de negocio que vamos a construir durante las semanas de trabajo. Digamos que este será el contenido a trabajar. Va a estar enmarcado en un contexto y es una serie de aspectos que si bien no todos necesariamente los vamos a desarrollar, porque digamos que no tendremos todo el tiempo suficiente de abordar cada uno de estos, sí por lo menos los debemos dejar marcados como la ruta sobre la cual uno debería trabajar la mayoría de los aspectos en un contexto o en un modelo de negocio empresarial. Desde ese sentido, uno debería contextualizar una idea de negocio, la cual ustedes ya tienen, es una empresa del sector farmacéutico en Colombia que comercializa cerca de 14 productos desde hace muchos años. Solo vamos a coger la base de datos de los últimos 2 años y a partir de esa, ustedes simplemente manejarían la ruta de una idea de negocio. Esa idea no tendrían que decir cómo surge o ponerle nombre. Si ustedes a bien pueden colocarle el nombre que quieren porque no vamos a utilizar datos de la razón social de la empresa. Pero sí van a saber que siendo una empresa que comercializa productos, ya saben cómo determinar cuál es el ciclo del proyecto para una empresa que trae productos desde diferentes países de Asia o de Europa, cuáles son las matrices de riesgo asociado que tiene esa empresa, cómo es el tipo de empresa, que en este caso es una SaaS, y a qué actividad económica se dedica, cómo empezar a identificar los problemas que aborda esa empresa, qué oportunidades de negocio tiene frente a cada problema, qué propuestas podría yo proponer hoy en día para una empresa que comercialice productos o medicamentos en Colombia, cuáles son sus mercados y sus clientes, sus competidores y productos complementarios y sustitutos, qué factores diferenciadores podrían proponer,
cuál sería el análisis de cada producto, la característica de los clientes y una serie de elementos en los cuales vamos a ir desarrollando el paso a paso. Este será entonces el contexto del modelo de negocio que tendremos. La contextualización de la idea, que es lo que estamos haciendo acá, empezarán con la primera parte en todas las identificaciones de oportunidades de negocio. Empezaremos a hablar de los datos de mercado. Aquí había marcado inicialmente de cada producto 3 o 4, pero en realidad como tenemos más, yo creo que con cada producto nos vamos a ir entre 10 y 12 productos. Listo. En cada uno vamos a establecer cantidades, base optimista, pesimista de cada uno, precios de venta en los 3 escenarios, factores de crecimiento, en cantidades y en precios, estrategias, cantidad de inventario que daremos las políticas, ciclo de vida de cada uno de los proyectos. Acá ya dependiendo del número de productos que hagamos lo tendremos enmarcado. Y todos los elementos del estudio operativo, de marketing y estratégico, incluyendo una matriz de riesgo que vamos a construir conjuntamente. A partir de este haremos, como dijimos ahora, todo el modelo del plan económico y financiero y nos dedicaremos con las variables construidas a hacer todo un análisis hasta que cerremos en un escenario de simulación. Este será nuestro contexto, este es el contenido de lo que vamos a desarrollar y esta es la base de datos histórica que disponemos. De la empresa que vamos a desarrollar, ya tenemos una serie de datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos 2 años de ventas, 2018-2019. Inicialmente vamos a hacer la perspectiva de 2020, 21, 22, 23 y 24, es decir, 5 años. Y dentro de esa perspectiva de negocio, utilizando todas las herramientas de las finanzas corporativas, vamos a asumir que no existía la pandemia. Pero en la medida en que estamos construyendo y vamos terminando el análisis de sensibilidad, vamos a involucrar como si nos hubiéramos parado el 16 de marzo en qué situación ocurrió cuando todas esas variables me marcaron un escenario diferente. Cuando yo me vine acá en estas variables y me dijeron, tengo estos datos, ¿qué ocurre si yo dentro de estos datos empiezo a marcar que mi modelo de negocio va a cambiar? Es decir, tengo 2 años de escenarios distribuidos en las fechas en que hago operaciones, un número de documento, llámelo factura o factura electrónica, unas cantidades que vendo de cada producto, es decir, a veces vendo un producto, a veces vendo hasta 5.000 productos, dependiendo del que esté vendiendo. La referencia de cada producto, acá tenemos la referencia de los productos que vamos a comercializar y en estos tendremos unas condiciones de cuáles entran, cuáles salen, cuáles se reemplazan, cuáles van a tener unas condiciones de regulación o no. El cliente al que le estoy vendiendo el producto, aquí tengo solo una serie de NITs, a qué costo vendo cada producto, o sea que tengo productos desde 4.000 pesos hasta 1.700.000 como costo y tengo productos desde 9.000 pesos en precio de venta hasta productos de 3.480.000 en promedio, porque habrán productos que tengan distintos precios. El periodo en el cual los vendo, la zona en la cual se efectúa la venta, la empresa tiene 6 zonas en las cuales comercializa y las ciudades dentro de cada zona. Con esta base de datos y unas pautas que vamos a desarrollar dentro del modelo de negocio, es que vamos a construir durante las semanas todo el modelo de prospectiva empresarial, todo el modelo de negocio. La primera parte es simplemente que entre nosotros como equipos nos pongamos en unos acuerdos de trabajo para conocer las reglas claras y los compromisos en que cada uno de ustedes como estudiantes va a desarrollar para llevar a cabo el modelo. El objetivo no es construir el modelo y obtener una nota. El objetivo es construir, aprender, diagnosticar, participar, disfrutar, ser distintos y llegar a resultados donde veamos cómo el concepto académico se convierte en decisiones tal cual se toman en la realidad de los negocios. El objetivo de esto no es el entregable, el objetivo de esto es la relación que hay con todo lo que vamos a ir construyendo en las sesiones sincrónicas y con todo lo que van a trabajar ustedes de manera independiente por fuera de las clases para la construcción del modelo de lo que hace uno gerencialmente día a día en una organización. Es la realidad de los modelos de negocio en los que nos vamos a incursionar, porque esto nos implica una dedicación fuerte en materia cuantitativa y cualitativa. Habrán elementos donde vamos a irnos al mercado y cada equipo va a ir a consultar variables económicas de
¿Cómo proyectarían ustedes la tasa de cambio, dado que estos son productos importados? ¿A qué tasa de cambio se puede haber negociado en determinadas fechas? Y cómo con ese precio yo puedo proyectar los siguientes 5 años dependiendo del comportamiento. Si yo quisiera decir que los precios van a crecer con base en la inflación, los productos A, B, C y D, pero los productos E, F y G no pueden crecer porque están regulados, pero su costo sí puede crecer, tanto vía inflación como vía tasa de cambio. Cada uno de ustedes terminará construyendo distintos escenarios, distintos modelos, involucrando variables cuantitativas y cualitativas que les va a permitir hacer todo el manejo de las finanzas corporativas, de las finanzas empresariales, vinculadas a un modelo de negocio de una perspectiva empresarial y estratégica. Ese será nuestro primer reto. Tenemos acá tranquilamente 5.427 datos o líneas con las cuales tenemos datos de 2018 y 2019. Sobre estos datos vamos a dar cuáles dejarán de comercializar, cuáles se van a comercializar y asignar por zonas, cuáles van a ser los crecimientos mínimos o máximos esperados, factores de estos que están simplemente, qué va a ocurrir cuando nos aparezca temas como el tema de la pandemia, pero más adelante se estarán suministrando los demás datos, los datos de los gastos operacionales, de la inversión inicial, de las políticas financieras, de temas de regulación, la construcción de la matriz de riesgos y otros aspectos que iremos haciendo paso a paso en nuestras sesiones sincrónicas. A esto es que nos vamos a abordar en las siguientes semanas. Les voy a compartir esta base de datos para quien antes de la sesión sincrónica de esta semana quieran ir trabajando, porque ustedes con esto podrán hacer todo lo que quieran, empezar a filtrar por zonas, por precios, por productos, por meses, por años, calcular ventas, calcular costos, márgenes. Esta base de datos nos va a permitir jugar en toda la información cuantitativa anterior previa a la perspectiva del negocio que vamos a desarrollar. Esta es nuestra idea de negocio, a esta nos vamos a enfrentar en los siguientes días. Muchos éxitos, mucho compromiso y recuerden, si bien para ustedes como estudiantes, a veces dentro de los contextos, la nota se vuelve en algo supremamente importante y a lo cual ustedes le dan mucha prioridad, quiero que en este módulo de construcción que vamos a desarrollar estemos disfrutándonos lo que vamos a construir, no la nota que vamos a obtener. Que la nota sea el resultado de su dedicación, de su compromiso, del deseo de aprender, de ser diferentes, de ir más allá, no de preocuparse claramente por cuánto saqué, porque esa nota es el resultado para ustedes, no para un docente, sino para ustedes, y que esta construcción sea de una responsabilidad compartida entre el trabajo de cada uno de ustedes y el acompañamiento que se les va dando de parte de los docentes. Pero que no se trata de distribuir trabajos, no se trata de que ustedes digan, encárgate tú de esto y yo de aquello, porque ese no es el objetivo en el cual vamos a trabajar. Es que todos construyan colectivamente el ejercicio académico sobre el cual vamos a construir la realidad empresarial de un modelo de negocio cierto. Muchas gracias.